Bienvenidos a todos de nuevo. Después de estos días de fiestas y de cenas, pues casi que lo primero que vamos a hacer es un poco recapitulación de lo anterior, porque así me viene bien a mí, porque tampoco me acuerdo muy bien de por dónde íbamos. Entonces, nosotros, en nuestra búsqueda de una definición para las matemáticas, estábamos buscando ahora mismo los posibles orígenes, porque como aún no teníamos tablas para poder dar una definición en condiciones, pues estábamos tratando un poco de ver de dónde podrían venir las matemáticas. En nuestro comienzo dijimos que eran las personas y que tenía un vínculo muy concreto con las personas. A partir de ahí vimos un poquillo cómo se agrupan las personas que hacen matemáticas, es decir, los matemáticos y las matemáticas, y vimos un poco los temas de la comunidad y la tradición matemática, que no eran muy importantes en sí mismos, sino por lo que extraíamos de ellos, del análisis ese un poco de profundizar un poquito en la comunidad y en la tradición matemática, pues terminamos extrayendo el tema del pensamiento matemático y la escritura matemática, que ahora sí que eran fuentes propias de las matemáticas. Bueno, después de eso estuvimos viendo caso por caso. Y en concreto los que vimos el otro día eran los casos más extremos, los casos, porque claro, teniendo dos fuentes distintas, los casos más extremos son los que cogemos una de las fuentes y rechazamos completamente la otra. Vimos el caso en que la escritura sí era un fundamento de las matemáticas y el pensamiento no, y vimos el caso en el que el pensamiento sí y la escritura no. Eh, Estas posturas son tan extremas que hasta nosotros mismos lo pudimos ver. Aparecen contradicciones muy rápidamente. Por eso los dejé para el primer vídeo, porque son casos que en la realidad casi no aparecen. Son supuestos. Mm, Ahora, las contradicciones que aparecían en estos dos casos tenían que ver un poco por precisamente otorgar esa capacidad de decisión al matemático, ¿no? O sea, pensar que un matemático puede dejar de hacer escritura matemática o dejar de hacer pensamiento matemático. En la opción que se nos presenta hoy, pues vamos a eliminar esta posibilidad. Entonces vamos a hacer el caso 1-1, en el que tanto el pensamiento matemático como la escritura matemática, ambos son fuentes de las matemáticas. Bien, bueno, empecemos diciendo que bueno, con esto ya damos comienzo un poco al vídeo de hoy, pero el otro día, antes de empezar, mm, ya os di una serie de nombres y una serie de escuelas que, aunque yo los metí en el saco de la escritura sí y el pensamiento no, o el saco de las dos opciones que vimos la semana, el vídeo anterior, pues ni siquiera ellos mismos se hubiesen reconocido en los sacos que yo les metí. Quiero decir, ni Hilbert es un matemático que rechace el pensamiento matemático, ni Kant, que bueno, Kant no era matemático, por supuesto, era filósofo, y los filósofos cuando se meten a las matemáticas también a veces dicen algunas cosas un poco, construyen cosas con las matemáticas que en el fondo no son. O sea, al final los filósofos han mistificado mucho más las matemáticas que los matemáticos. Pero Kant aún así, ni Poincaré ni Lebesgue que les mencioné serían matemáticos que se considerasen a sí mismos que rechazan la escritura matemática. Pero sin embargo sí es cierto que las posturas que defendí con ellos, o que asocié con ellos, el deduccionismo o el induccionismo, creo que dije con Kant, y el formalismo de Hilbert, son posturas que ya señalan un poco hacia esos extremos. Sin embargo, los extremos, como todo lo humano, sirven un poco de referencia, pero luego pocos casos reales aparecen que estén completamente en los extremos.
Por eso siempre va a haber opciones entre medias. De hecho, estuvimos poniendo un ejemplo. No sé si os acordáis el ejemplo del examen. Recordémoslo, por si acaso alguien no ha visto el vídeo anterior. Vosotros estáis en un examen de matemáticas y ante una pregunta pensáis la respuesta y los pasos que habéis desarrollado serían correctos. Es decir, si cualquier otra persona sigue los mismos pasos que habéis pensado, llegaría al resultado correcto. Pero vosotros en concreto en vuestro examen habéis cometido un error de escritura, habéis cambiado un más por un menos, algo del numerador por algo del denominador. Y no habéis llegado a la solución correcta, a pesar de que lo que hayáis pensado sí que lo era. Y nos preguntábamos si debíamos de aprobar o de suspender ese examen, o esa pregunta en concreto. Y claro, los casos que vimos en el vídeo anterior, precisamente por ser los casos extremos, eran los casos en los que aprobabas por completo o suspendías por completo. No eran casos de blanco y negro. Sin embargo, pensar en la mayoría de profesores, o sea, cualquier alumnito de los que me estáis viendo, porque me consta que me veis algunos de mis alumnos, pensar en los profesores que tenéis, incluso yo, y prácticamente ninguno de esos profesores os va a aprobar por completo ni os va a suspender por completo. Siempre va a haber un intermedio, un equilibrio entre esos dos. Por lo cual, de algún modo, todos los profesores que hay, la totalidad de profesores de matemáticas que hay, estarían en esta postura en la que tanto la escritura matemática como el pensamiento matemático, ambos son fuentes de las matemáticas. Lo que pasa es que dependiendo de cada profesor, pues hará un balance o hará otro y nos dará una puntuación o nos dará otra. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, os he dicho que los casos extremos casi no aparecen, pero yo tuve dos profesores, uno en primero de bachillerato, Ángel Soriano, y otro en segundo de carrera, Lupiáñez. Ambos profesores eran bastante estrictos con el tema de la escritura y si no escribías bien la solución, ya prácticamente el ejercicio no te contaba nada. O sea que hemos dicho que de los casos extremos, hemos dicho que casi todos los casos siempre van a estar entre medias de esos casos extremos. Y por mi experiencia, no sé cómo será para vosotros, de existir algún caso, casi seguro que va a ser en el caso de la escritura, algún extremo en el caso de la escritura, algún profesor que valore mucho la escritura matemática y que nos suspenda si no escribimos bien el resultado. ¿Cómo podríamos entender mejor este caso 1-1? Bueno, pues ha habido típicamente, históricamente, una metáfora, una analogía que se ha usado mucho, que es la del descubridor. ¿En qué se podría parecer la labor de un descubridor, de un explorador, con la de un matemático? Bueno, pues para empezar, un explorador eh, no puede salir sin hacer un plan inicial de viaje, digamos. O sea, no se comienza una expedición diciendo, bueno, pues hoy salimos hacia allí, mañana hacia allá y pasado hacia allí y a ver si descubrimos algo. No se hace así, se hace teniendo un plan primero, es decir, un pensamiento desarrollado paso a paso, que es lo que vamos a seguir para tratar de descubrir el nuevo lugar. Pues del mismo modo que el descubridor hace esto, el matemático para enfrentarse a un problema necesita pensamiento matemático, necesita tener herramientas para poder minimizar un poco el problema ese. De hecho, hay un anime por ahí, Assassination Classroom, que aunque no me gusta del todo, sí que los planteamientos que hace de cara a los exámenes con los chicos del anime, sí que se pueden llevar a las matemáticas y en matemáticas sí que se puede plantear los exámenes y las preguntas de esa manera. Bien. Por otro lado, el descubridor
además de tener un plan pensado, un plan diseñado antes de partir, cuando llega a un nuevo lugar, cuando descubre algo nuevo, escribe. Escribe pues los animales que ve, las plantas que ve, las nuevas culturas con las que se encuentra. Entonces toma notas de campo. Pues el matemático igualmente va a necesitar de la escritura matemática para tomar notas en su campo de investigación, las matemáticas. Entonces todos los teoremas y todas las proposiciones serían precisamente como estas observaciones que hace igualmente el explorador. Entonces, resumiendo, del mismo modo que el descubridor o el explorador tienen que tener una idea, un plan inicial para llegar a un nuevo lugar, y cuando llegan tienen que escribir para dejar constancia de lo que han visto y de lo que han vivido, el matemático tiene que pensar las matemáticas antes, o el problema de matemáticas al que se esté enfrentando. No vale lanzar números aleatorios, ¿no? De hecho, ocurre mucho con los alumnos que cuando no saben qué hacer ante un problema empiezan a hacer operaciones random y multiplicaciones porque sí o sumas porque sí. Entonces, eso no vale, tiene que haber un plan inicial para poder enfrentarnos a un problema, y una vez resolvemos el problema, pues lo escribimos y lo dejamos por escrito cómo lo hemos resuelto nosotros, para que otros puedan ver esas notas de campo y esas observaciones que nosotros hemos hecho en la resolución de nuestro problema. Bien, bueno, del mismo modo que hemos observado de forma bastante natural que entre los profesores que tenemos, la gran mayoría estarían en este saco de valorar tanto el pensamiento matemático como la escritura matemática, resulta que cuando uno se mete a la universidad, a la carrera, ocurre lo mismo. Y verdaderamente la grandísima mayoría, el 90 y muchísimos por ciento de los matemáticos que hay a día de hoy también estarían en esta posición en la que se valora tanto la escritura matemática como el pensamiento matemático. Y es normal, ¿no? A nosotros mismos también nos ha parecido que esta postura supera las contradicciones de las dos posturas anteriores. Entonces, bien, de momento todo va bien. Sin embargo, y aquí ya nos salimos un poco de la observación científica y del razonamiento lógico, esto es algo personal. Eh, yo personalmente nunca me ha gustado ser parte de una amplia mayoría sin ser como... No sé si alguna vez habéis visto el emoji del chico con el emoji con gafitas y que levanta un poco el dedo, en plan... Pues de alguna manera yo soy un poco como ese emoji y siempre tiene algo que añadir, algo que decir. No me quedo tranquilo sintiéndome parte de la masa, aunque tampoco es un problema para mí sentirme parte de alguna mayoría. Sin embargo, como os digo, sí que me gusta siempre añadir algo, diferenciarme un poco de alguna manera. Entonces, como la gran mayoría de los matemáticos está en este barco del 1-1, yo quiero proponer algo un poco distinto. Pero es que además hay otro motivo por el cual yo quiero proponer algo distinto, y es que este caso del 1-1 puede llevar a malentendidos. ¿Qué quiero decir con esto de que puede dar lugar a malentendidos? Pues como el caso 1-1 es el caso en el que el matemático piensa y escribe matemáticas, y vivimos en un mundo que ya tiene de por sí cierta obsesión con lo productivo y todas estas cosas, pues si juntas esta tendencia obsesiva del mundo actual con las matemáticas, se entiende como que el matemático tiene que pensar muchísimas matemáticas y escribir muchísimas matemáticas, casi hasta la enfermedad. Y esta postura
creo que puede llegar a ser muy beneficiosa para las matemáticas y que verdaderamente si tuviésemos matemáticos que entendiesen que la vida es pensar y escribir matemáticas, pues seguramente las matemáticas avancen mucho. Pero no creo que sea una postura buena para la humanidad. De hecho, esta postura, tanto entendida de mala manera como entendida de buena manera, se ve un poco en la película de Una mente maravillosa, que habla un poco de la vida de John Nash. Y bueno, en esa película no os voy a hacer muchos spoilers, pero el protagonista es como que tiene una caída y una recuperación. Eh, y las matemáticas forman parte tanto de la caída como de la recuperación. Juega su papel en cada una de las dos partes. Y se puede ver muy bien cómo las matemáticas pueden contribuir en esas obsesiones y cómo las propias matemáticas también se pueden usar para romper esas obsesiones. Y esto creo que también ocurre de alguna manera en la universidad, dando en último lugar a cierto elitismo en las matemáticas. Esto da lugar a cierto elitismo en las matemáticas porque al final, claro, si el matemático escribe y piensa matemáticas, pues lo hemos dicho, el matemático que más piense las matemáticas y que más escriba las matemáticas, pues es como que se puede reír un poco de los demás. Y ya no solo entre matemáticos, porque de hecho entre matemáticos la comunidad matemática es una comunidad muchísimo más, ¿cómo decirlo? Es una comunidad muchísimo más cooperativa de lo que yo me he encontrado en otras ingenierías y en otras asignaturas de ciencias. Porque, por ejemplo, yo hice ingeniería de software y en varias otras carreras mm, no ocurre lo que me ha ocurrido en matemáticas de que según llegas, pues tienes grupos en Telegram, tienes muchas maneras en que se te comparten apuntes, los apuntes de años anteriores rulan por la Facultad de Matemáticas que dan gusto. Tienes muchísima ayuda por parte del resto de compañeros y sin embargo en otras carreras, precisamente entre compañeros, lo que hay es mucha competitividad. En plan, no, yo estos apuntes no los comparto, son para mí, para que yo apruebe. Entonces, sí que hay como cierto elitismo que se termina infiltrando un poco en las matemáticas. Y este elitismo lo podemos ir a buscar precisamente en los chistes de la Facultad de Matemáticas. Yo ya hace 4 años ya que no voy por la Facultad de Mates porque yo empecé haciendo 4 años de matemáticas en la Complutense y luego me cambié a la UNED. Pero los primeros años que hice de matemáticas, pues los chistes que hay en la facultad al final es como riéndose un poco, ¿no? Siendo cierta actitud paternalista por parte de los matemáticos hacia físicos, economistas y otras disciplinas. Y, y ojo, también, claro, los alumnos que me conozcáis, yo estoy diciendo esto, pero también yo en mis clases, o sea, al final tengo mi cierto orgullo matemático y estoy muy orgulloso de lo que estudio y de estar en las matemáticas. Entonces yo también alguna vez me he reído y me he mofado un poco de algunas cosas de otras disciplinas. Sin embargo, más allá del chiste, más allá de la broma, que también ayuda a crear comunidad académica, eh, yo no creo que las matemáticas del matemático valgan más que las matemáticas del ingeniero o que las matemáticas que hace el economista o cosas así. Este elitismo se infiltra mucho desde el siglo pasado. De hecho, uno de los exponentes que íbamos a tratar en este vídeo es precisamente Hardy, ¿no? Godfrey Hardy. Este elitismo se infiltra en la universidad hasta tal punto que incluso no sé si habrá cambiado el plan de estudios, pero en la Complutense existían 3 carreras dentro de la Facultad de Matemáticas. Una era matemáticas puras, otra era estadística, que es como una manera
distinta de pensar las mismas matemáticas que hacen los matemáticos puros y ingenieros matemáticos que verdaderamente eran como los escribas de la universidad, o sea, verdaderamente tenían que escribir algunas integrales y algunas operaciones enormes y larguísimas y loquísimas, pero luego a lo mejor en campos más abstractos y más complejos de la matemática, pues ellos a lo mejor no se manejaban con la misma soltura que otros. Entonces, hasta, fijaos cómo esto que parece una tontería, estas cosas del elitismo, se incrustan un poco en la universidad hasta el punto de que en universidades importantes como la Complu tenemos un plan de estudios basado un poco en las diferencias de este elitismo, al final. Y además este elitismo que se observa en la universidad pues no deja de ser como un desarrollo de ese elitismo que ya se puede observar en las escuelas, porque al final entre los niños, si os fijáis, eh, se usa mucho también las mates para diferenciarse y entre los niños en muchas ocasiones diferenciarse es burlarse. Entonces al niño que se le da bien las mates se burla un poco de los demás pues porque a él se le daban bien las mates y al resto no. Entonces este elitismo que se observa en la universidad y que ya es un poco como desarrollo del que se observa en la propia escuela, eh, tiene que ver también un poco para mí con los fundamentos de las matemáticas. Y es que a lo largo del siglo XX, de hecho, bueno, desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, aunque las estadísticas de momento tampoco son muy alentadoras, porque ya veremos por qué, pero sí es cierto que desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, poco a poco, en la universidad cada vez vamos entrando más hijos e hijas de familias humildes, de familias trabajadoras. Entonces, yo creo que esto ha sido un impacto un poco para la universidad, pero al final, especialmente, por ejemplo, en matemáticas, y matemáticas, derecho, historia, que son asignaturas así como muy... tienen mucha historia y suenan muy fuerte, ¿no? Matemáticas. Pues todas estas carreras que tienen así como empaque, eh, creo que son asignaturas en las que a lo largo del siglo XX, al menos en Europa, los matemáticos que han tenido tiempo de poder expresar su filosofía, sus pensamientos acerca de las matemáticas, pues al final eran matemáticos acomodados. Por ejemplo, hemos mencionado a Hardy. Hardy era un señor inglés que cuando, después de muchos años trabajando en matemáticas y siendo uno de los grandes genios de las matemáticas, que descubrió, hizo muchísimos trabajos en muchísimos, no sé cuántos teoremas, pero creo que hay hasta una lista, en plan, no sé si tiene cientos y cientos de teoremas que hizo él. Trabajó con muchos otros matemáticos, fue un poco como el que promocionó a Ramanujan, trabajó con Ramanujan, que es otro matemático igual, súper conocido, que además me viene bien, justo para lo que vamos a hablar, Hardy y Ramanujan. Porque claro, mientras que Hardy venía de una familia acomodada y le dio tiempo a trabajar en matemáticas muchos años, y después cuando él mismo veía que su mente matemática ya no daba para crear y como que se iba a jubilar, pues entonces escribió un libro que es La apología de un matemático. Y en el libro de La apología de un matemático, pues Hardy es el que establece esta diferencia entre las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas. Y por supuesto para él, las auténticas matemáticas son las matemáticas puras, mientras que las matemáticas aplicadas serían pues algo como de mucho menos importante para él. Eh, Quizás alguien tendría que ir a hablar con Hardy y preguntarle que quién define la pureza de las matemáticas o la impureza de las matemáticas, o sea, cómo medimos ese detalle que él dice. Y por eso creo que hubiese sido importante que a lo largo del siglo XX muchos matemáticos que murieron muy rápido, pues hubiesen tenido también su tiempo
para hacer su filosofía de las matemáticas. Porque al final, como los matemáticos que pudieron hacer filosofía de las matemáticas están relacionados con familias acomodadas, creo que parte de ese elitismo de esas familias acomodadas se ha quedado como residual dentro de las propias matemáticas como carrera. Entonces podemos pensar en Hardy, que por cierto, ya que estamos, mencionemos un poco la escuela a la que pertenece Hardy, que es el platonismo, que sería de las más importantes dentro de este. Dentro de esta. Dentro de esta postura que estamos analizando hoy del 1-1, el platonismo es una de las posturas más fuertes, Hardy es uno de los grandes representantes, y la otra sería el logicismo, que también lo representa Russell, del cual también se extrae este elitismo. Lo que pasa es que en Russell se extrae de una manera mucho más moderada. También es cierto que como Russell escribió obras y obras de filosofía para parar un tren, pues aunque es más moderado, en Russell se puede estudiar este elitismo casi de una manera más profunda que en Hardy. A pesar de que en Hardy, a pesar de que lo desarrollase en un libro, es un libro que lo deja muy claro, la diferencia entre las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas. Pero como yo os he dicho, ese elitismo a mí me resulta. Me parece estúpido, ¿no? Hablar de si unas matemáticas son puras y otras no y cosas así. O sea, al final, esto me cuesta horrores, pero fijar que la economía a mí lo que hace con las matemáticas no es algo de mi agrado y aún así, tanto economistas, ingenieros como físicos, en cualquier disciplina, si tenemos a una persona a la que le gustan las matemáticas y siendo ingeniero, siendo economista, siendo físico, descubre algo, un resultado matemático que a los matemáticos se nos ha olvidado o que no hemos percibido, pues ese físico, ese economista, ese ingeniero va a ser tan matemático como Hardy, le guste a Hardy o no. Entonces, por eso a mí ese elitismo no me termina de convencer. Y quiero plantear algo contra él. Porque hubiese estado bien, del mismo modo que hemos hablado de Hardy, ver un libro de filosofía de las matemáticas de Ramanujan, porque sí, tenemos varios escritos, pero hubiese estado bien que Ramanujan escribiese su propia filosofía de las matemáticas. O Henrik Abel. Abel, cualquier matemático en los 2 primeros años de carrera se hincha a estudiar a Abel. Todo lo que tiene que ver con lo conmutativo, ¿no? Tiene que ver un poco con Abel. Y Abel igual, fue. Ramanujan, no sé si murió con 30 y pico de años, ¿no? Y Abel igual, murió de tuberculosis, arruinado y con 27 años. Entonces, como al final, a lo largo del siglo XX, por lo que sea, los matemáticos que tuvieron tiempo a escribir su filosofía de las matemáticas en Europa, sobre todo, tienen que ver con familias acomodadas y con ciertos elitismos naturales, incrustados un poco en su ideario, creo que dentro de las matemáticas parte de este elitismo ha sobrevivido y se sigue viviendo un poco en las clases y en las aulas. Creo que este elitismo es de alguna manera, yo hablo por el caso de España, ¿no? que es al final donde yo vivo y donde yo sé, pero termina ocurriendo en las clases, pienso en las clases de la ESO y de bachillerato también, se terminan convirtiendo en clases extremadamente frías, muy, muy, muy frías, en el sentido de que son clases en las que entre el elitismo y la mistificación, que ya lo dije yo en el primer vídeo de introducción al canal, la mistificación que se hace muchas veces en torno a la asignatura de matemáticas, pues se juntan. Y fijaos que estamos hablando de elitismo y mistificación. O sea, podemos recrear dentro de las matemáticas los peores aspectos del ámbito religioso que hayan existido a lo largo de la historia. Y esto termina ocurriendo un poco en las clases. Entonces, son clases que al final no le importan mucho a nadie, o sea, al profesor no le importa que suspenda más de la mitad de la clase, porque al final más de la mitad de la clase no parece importarle mucho las matemáticas,
y a más de la mitad de la clase no les parece mucho importar o suspender las matemáticas, pues porque es una asignatura que como en casa le han dicho que es muy difícil, que es de listos y todas estas cosas, pues a la mistificación apañada y así yo ya, pues, o sea, el profesor tiene todo el derecho a echarle la culpa a los alumnitos que no escriben y no piensan matemáticas, entonces es culpa de ellos. Y por otro lado, los alumnitos, como los profesores se centran en los que escriben y piensan matemáticas, pues dicen, el profe pasa de mí, entonces yo me centro en otras cosas. Y al final, pues termina siendo una asignatura que ni le importa mucho al profe, ni le importa mucho a los alumnos. Y de ahí viene un poco esa frialdad. Se termina convirtiendo en una asignatura muy calculada, ¿no? En la que el profesor calcula eh, los aprobados que va a tener y los alumnos, de cara a los exámenes, de hecho esto ocurre mucho, calculan cómo llegar hasta el 5. O sea, rara vez hay un alumno que estudie matemáticas por puro gusto, sino que se tratan de alumnos que buscan la manera de llegar al aprobado, no de aprender y no de, y no de que tengan un interés por la asignatura, sino de un simple saco un 5, presento el 5 en mi casa y que mis padres me dejen tranquilo. ¿De dónde viene este elitismo y toda esta despersonalización que está ocurriendo? Pues, si os fijáis, desde... Si viésemos el vídeo anterior y este de seguido, llevaremos perfectamente 30 o 40 minutos en los que ya no hemos mencionado de nuevo a personas. Hace tiempo que ya no estamos hablando de personas. Estamos suponiendo que un individuo toma una postura con respecto a la escritura y al pensamiento matemáticos y que otro individuo toma cierta postura con respecto a la escritura y el pensamiento matemático. Es decir, llevamos un rato dando ya tantas vueltas a todo el tema de la escritura y el pensamiento matemático que al final hemos perdido aquello de donde partió todo nuestro camino, las personas. Como hemos perdido precisamente a las personas por el camino, ahora las matemáticas se convierten un poco en un elemento incapaz de ajustarse a las personas que lo estudian y que obliga a los estudiantes a tener que adaptarse pues, a los programas de estudio, básicamente. Y cualquiera que sea matemático, pues es jodido, ¿no? Porque al final los que sabemos de matemáticas sabemos las ventanas y sabemos las posibilidades que tienen las matemáticas y sabemos que si un alumno que rechaza mucho las matemáticas le pudiese dar una oportunidad, seguramente vería todo lo que se puede hacer con matemáticas y todo lo útiles que son. Por todo lo comentado, que como ya hemos dicho, aunque yo lo he tratado de exponer y de argumentar, hemos entrado un poco en el ámbito de lo personal, yo quiero proponer una nueva postura, que no es una nueva postura, sino que verdaderamente es reformular esta posición del 1-1. ¿Pero cómo? Lo vamos a reformular. Bueno, pues mi postura va a ser la del 0-0, lo cual suena un poco anarquista, ¿no? En plan, ni lo uno ni lo otro. Pero dejarme seguir. Para mí no van a ser importantes ni la escritura matemática ni el pensamiento matemático de por sí, sino que va a haber un elemento entre medias que para mí va a ser lo auténticamente importante de las matemáticas, un elemento que de momento se ha escapado a los análisis que hemos hecho. Ese elemento es la relación entre la escritura y el pensamiento matemático. Y diréis, ¿por qué? ¿A santo de qué ahora nos vamos a complicar más y vamos a estudiar la relación entre la escritura y el pensamiento matemático? Bueno, pues en primer lugar, porque precisamente con eso no nos salimos del caso anterior, seguimos estando en el caso 1-1. Y diréis, ¿por qué? Pero si estás negando, si estás diciendo que ni la escritura ni el pensamiento, estás negándolo todo. Y para nada, porque verdaderamente, si tú te llevas la relación entre dos cosas, te estás llevando esas dos cosas contigo. Por un lado, la escritura matemática
y por otro lado, el pensamiento matemático. Nos los hemos llevado con nosotros, siguen siendo muy importantes en esta perspectiva. Lo que ocurre al hablar de la relación, al final, esto sería una postura un poco aristotélica. De alguna manera, para mí, de cara a estos vídeos y de cara a estas clases, no me importa ni que tú pienses muchas matemáticas, ni que tú escribas muchas matemáticas, ni hagas muchos ejercicios, lo cual tampoco voy a decir que sea mal trabajo. O sea, si tú quieres pensar muchas matemáticas o escribir muchas matemáticas, allá tú. Pero aquí en este canal no se te va a presuponer pues ni que hagas deberes ni nada. Aunque también habrá en algún momento vídeos escritos, porque de momento estamos haciendo los fundamentos, pero esto tiene que ir avanzando. Entonces, no se te va a presuponer ni que tú escribas mucho, ni que tú pienses mucho. Lo que a mí me va a importar en estos vídeos es que pensemos cómo se relaciona lo uno con lo otro. Es decir, cómo escribimos en matemáticas lo que pensamos, cómo dejamos por escrito aquello que pensamos, y por otro lado, cómo pensamos en matemáticas aquello que vamos a escribir. Esa es para mí la auténtica relación, un poco la fuente de las matemáticas que hemos... Para todo aquel que tenga algo de introducción, esta postura es una matemáticas aristotélicas y no sería yo el que se le ha ocurrido esta idea. Verdaderamente ha habido muchos matemáticos aristotélicos, pero a esta postura falta por añadirle algo. Y es que, claro, pensarlo vosotros. Que otra persona entienda y escriba matemáticas a nosotros no nos convierte en entendedores ni escritores de matemáticas. De hecho, cuando otra persona escribe matemáticas, para nosotros mismos eso ya no es escritura, es lectura. Nosotros no escribimos los escritos de los demás, nosotros leemos los escritos de los demás. Entonces, cuando decimos que se produce una relación entre la escritura y el pensamiento, ¿dónde se produce esa relación? En nosotros mismos, en nosotros como personas. Estamos recuperando la persona de por medio. Esto es importante porque, claro, al final nosotros somos los que podemos pensar lo que escribimos o lo que podemos pensar lo que vamos a escribir y podemos escribir lo que pensamos. Evidentemente, yo, profesor, puedo saber muchas maneras de escribir matemáticas, pero eso no quiere decir que yo matemáticamente pueda escribir lo que tú piensas. Entonces, con todo lo dicho, esta postura, lo que vamos a tratar y como seguramente se llame el vídeo, aunque esto quizás es un poco de flipado poner este nombre, pero sí que vamos a tratar de hacer un personalismo matemático. Y no por el bien de las matemáticas, que yo soy matemático y que me gusta mucho mi carrera y como he dicho soy muy orgulloso de las matemáticas, tampoco quiero dañar a las matemáticas, pero lo que sí que quiero beneficiar es la pedagogía de las matemáticas. Quiero crear unas matemáticas que se aprendan, pues no porque esas matemáticas sean frías, calculadoras y ayuden a una industria a conseguir más beneficios o a un coche a ir más rápido o una forma de ensamblar aún más fuerte de las que conocemos. Estas matemáticas y este canal no va a estar pensado para esas cosas. Este canal lo que busca es una matemática para las personas y en ese sentido lo que nosotros hemos comenzado es a buscar pues un personalismo matemático. Ese va a ser un poco el objetivo de este canal. Y bueno, esto me da un poco de miedo porque cada vez que se habla de personalismo, tanto en la filosofía como en la ciencia, sirve para introducir en muchas ocasiones discursos teológicos y religiosos, pero verdaderamente esa no es mi intención en este canal. Ya iremos desarrollando este personalismo y ya lo iremos viendo de distintas maneras, pero
pero sí que me parece importante recuperar a la persona dentro de la escuela en matemáticas. O sea, yo aquí en estos vídeos quizás estoy pecando de profesor, porque estoy pensando en una forma de conseguir unas matemáticas accesibles para todos, en las que no necesariamente una persona se tenga que ajustar a los requisitos académicos, ¿no? Ni al programa estudiantil, sino unas matemáticas que pensándolas un poco y mezclándolas con ese campo de la filosofía, se puedan acercar un poco más a las personas, a una persona cualquiera, a una persona pues, de familia humilde como soy yo. Si al final más o menos me vais viendo, si soy una persona que viene de pueblo, tengo aún algunas cosas muy de pueblo, pero soy una persona a la que le gustan las matemáticas, ha estudiado matemáticas y está tratando de compartir las matemáticas con los demás. Entonces, bueno, no me voy a poner ahora a rescatar matemáticos en esta postura, porque es que dentro de los personalismos, como os he dicho, no me quiero considerar a mí mismo dentro de un personalismo, aunque sí que estemos buscando una especie de personalismo matemático. Sin embargo, sí que tengo aquí una frase apuntada de un científico que, bueno, es más bien un filósofo de la ciencia, que siempre me ha gustado. Y aunque él tampoco necesariamente estará de acuerdo en esto, o sea, en esto del personalismo matemático, sí que tiene una frase por ahí que refleja muy bien lo que hemos hecho en estos primeros dos vídeos, comenzando desde la persona hasta donde hemos llegado. Esta frase es del Lácatos, que Lácatos seguramente muchos le conozcan, y bueno, dice: la actividad matemática es actividad humana, pero la actividad matemática produce matemáticas. Las matemáticas, ese producto de la actividad humana, se enajenan de la actividad humana que las ha estado produciendo, se vuelven un organismo viviente en crecimiento, que adquiere cierta autonomía de la actividad que la produjo. Esto es un poco lo que hemos estado viendo desde el principio del vídeo hasta el caso 1.1 que hemos analizado hoy. Sin embargo, lo que hemos ido viendo a través de este proceso es que esas matemáticas, si se permiten el lujo de deshumanizarse, es porque los matemáticos se entendían muy bien entre ellos, se entendían muy bien porque al final, como hemos dicho, gran parte de los matemáticos académicos pues formaban parte de ciertas... Es que tampoco me gusta decir élites sociales, porque el término élites a día de hoy está muy mal utilizado. Pero bueno, al final, a lo largo del siglo XX, los matemáticos, y los matemáticos sobre todo que han podido dejar filosofía de las matemáticas, venían de familias acomodadas y se entienden mejor entre ellos. Sin embargo, a día de hoy, las matemáticas, que cada vez más gente distinta y más gente con diversos intereses y opiniones va entrando en la facultad de matemáticas, pues en ocasiones se queda corta. Y es por eso que dice Lakatos que las matemáticas se enajenan de la actividad humana. Bueno, se enajenan de la actividad humana porque los humanos que forman parte de la base de las matemáticas están muy de acuerdo entre ellos. Si hubiese conflictos, si hubiese debate en las bases de las matemáticas, entonces no se podrían desenajenar, o sea, no se podrían enajenar tanto las matemáticas. Por eso cuando yo os propongo una postura en la que se recupere la persona, precisamente lo que estamos tratando de hacer es desenajenar las matemáticas, recuperar las matemáticas para las personas. Que el diálogo matemático no sea un diálogo de una comunidad de frikis y de genios, como dijimos en nuestro primer vídeo de introducción al canal, sino que pueda ser un diálogo en el que tampoco abierto, porque las matemáticas tampoco pueden tener un diálogo completamente abierto, pero sí un diálogo que tenga en cuenta las personas, porque al final sí que las personas influyen en las matemáticas. No es que dependiendo de la persona las matemáticas sean distintas, al final las matemáticas que aprendemos son iguales para todos,
Pero es importante este punto del personalismo porque, por ejemplo, si yo, sabiendo muchísimas matemáticas, me encuentro con un chaval de bachillerato que quiere hablar de matemáticas, soy yo el que se tiene que ajustar al nivel del niño de bachillerato. No puede ser el niño de bachillerato el que en 5 minutos se aprenda años y años de matemáticas para poder tener una conversación conmigo. Entonces, las matemáticas, por mucho que se vendan como elitistas y todo lo que Hardy quiera, o Russell, son un elemento que igualan, pero por debajo, no por arriba. Si alguien supiese unas matemáticas que resuelvan los problemas de toda la vida, pero que sea incapaz de comunicárselo a los demás porque no tiene palabras para ello, entonces esas matemáticas no sirven de nada. Las matemáticas dependen un poco de un diálogo social. Y si, y si al menos en este canal pudiésemos conseguir desmitificar y acercar un poco las matemáticas a gente que no tengan por qué tener un interés principal en estudiar la carrera de matemáticas, pues mira, yo con eso me doy por contento. De todas formas, por hoy, ya con esto, hemos terminado nuestro camino en los orígenes de las matemáticas. Ahora sí podemos señalar de dónde vienen las matemáticas. Y al final no es ni más ni menos que aquello de donde partimos al principio, ¿no? Nosotros partimos de los seres humanos y hemos recuperado a las personas, hemos recuperado a los seres humanos como el inicio de las matemáticas. Pues creo que ya estamos preparados para buscar ahora una definición inicial de las matemáticas. Así que, chaito.